España ha visto durante mucho tiempo a Estados Unidos como la tierra de los sueños. Durante siglos millones de personas de Europa, Asia, África y América Latina viajaron allí persiguiendo la promesa de una vida mejor. Pero hoy en día uno se pregunta, ¿sigue significando el sueño americano poder avanzar desde los comienzos más humildes hasta el éxito? ¿O se ha transformado en algo más oscuro pasando de una vida normal a quedarse sin hogar? I feel like a failure. I've never let my kids down like this. I've looked, I've searched to get nowhere. It's frustrating. Hoy vamos a adentrarnos en una realidad impactante. ¿Por qué hay estadounidenses que viven en sus coches incluso trabajando en 2 empleos a tiempo completo? Y Denver, en Colorado, se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de esta crisis que no deja de crecer. ¿Es este el lugar donde vives tú? Si no, comparte tu historia o lo que has visto en tu comunidad en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Documental Sin Hogar, porque estas verdades deben ser escuchadas por todos. Juntos podemos arrojar luz sobre lo que realmente está ocurriendo ahí fuera. La dura realidad, una crisis mucho mayor que las cifras. En Denver, la magnitud de la falta de vivienda es abrumadora, y aún así los números solo insinúan la verdadera profundidad de esta crisis. Según el informe de abril de 2025 de la Iniciativa de Personas Sin Hogar del Área Metropolitana de Denver, entre 52.000 y 53.000 habitantes de Colorado buscaron ayuda para vivienda en 2024, una cifra que supera con creces las estimaciones anteriores y revela una epidemia oculta. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano pinta un panorama igual de sombrío en una sola noche de enero de 2024. 18 tumaos y 715 personas se encontraban sin hogar en todo Colorado, entre ellas 8.519 familias, con un alarmante aumento del 134% en la falta de vivienda familiar impulsado por olas de migración. Solo en el área metropolitana de Denver, el recuento puntual de 2023 registró 9.065 personas sin hogar, un aumento del 31,7% respecto a 2022, y los casos de falta de vivienda por primera vez subieron de 2.634 a 3.996. Aún más desgarrador, en 2024, se identificaron 23.000 estudiantes sin hogar en Colorado, muchos viviendo en tiendas de campaña o bajo puentes en la expansión urbana de Denver. Pero lo más impactante es que estas cifras solo muestran la punta del iceberg. El Sistema de Información sobre Personas Sin Hogar estima que solo en Denver entre 28.000 y 30.000 personas habrían accedido a servicios durante el año, lo que sugiere que la verdadera magnitud de las personas sin hogar en Estados Unidos podría ser 3 o 4 veces mayor que los conteos oficiales. Esto no es solo una estadística, es una llamada de atención. Imagínese una ciudad donde los niños se acurrucan en campamentos improvisados y los mayores duermen en sus coches no porque hayan fracasado, sino porque el sistema lo hizo. De cara al futuro sin medidas valientes, los expertos prevén un aumento del 10 al 20% en la falta de vivienda en los próximos 5 años, impulsado por un incremento del 8% en los alquileres en 2024 y una grave escasez de vivienda asequible. Solo existen 34 viviendas asequibles por cada 100 hogares de bajos ingresos. En Denver, el 70% de los inquilinos con bajos ingresos gastan más de la mitad de sus ingresos en alquiler, viviendo al borde del desahucio con solo perder un sueldo o enfrentar una factura médica inesperada. Esta crisis no se limita a las calles de Denver. Es una epidemia nacional que se extiende a los suburbios y zonas rurales, haciendo que la falta de vivienda en Estados Unidos sea una amenaza que se siente inquietantemente cercana. La pregunta no es solo cuántos están sin hogar, sino cuántos de nosotros estamos a una sola crisis de unirnos a ellos. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad cuando un solo contratiempo puede convertir a una familia trabajadora en una estadística? Y ante una crisis que se expande cada día,
¿La red de protección social sigue siendo un salvavidas o se ha convertido en una cuerda desgastada a punto de romperse? Redes de protección social. Un mosaico de promesas. I'm drawing my Social Security, but it's not enough to pay for my rent and my medications right now, so I'm on the street until I can figure out how to find the resources necessary for help. Problem is there are very limited resources. Problem is the money goes to other people than the homeless. These places start up, they get these government grants, and they are basically enough to pay for their building and their salaries, and what's left over doesn't go to the homeless. But hopefully Denver has some insight into the problem. It can no longer put our heads in the sand and wish the problem would go away, because it's not going to go away. La respuesta de Denver ante la falta de vivienda depende de una frágil red de políticas sociales, algunas innovadoras y otras claramente insuficientes. La iniciativa All in Mile High del alcalde Mike Johnston destaca por haber dado refugio a 2.169 personas en 2024 y por fijar para 2025 un ambicioso objetivo: priorizar la vivienda permanente por encima de las soluciones temporales. El éxito con los veteranos es un punto brillante hacia finales de 2024. Casi el 100% de los veteranos sin hogar en Denver tenían vivienda, demostrando lo que se puede lograr cuando hay recursos dirigidos. Nuevos proyectos de vivienda asequible, como una comunidad para madres y padres solteros, inaugurada en mayo de 2025, y la renovada Renewal Village traen esperanza, aunque no alcanzan a cubrir la enorme demanda. Tras rechazar en marzo de 2025 un contrato de $3 millones con el Ejército de Salvación por problemas de seguridad, la ciudad prometió inspecciones mensuales en los albergues y mejor formación del personal, enviando un mensaje claro de rendición de cuentas. Aún así, estos esfuerzos quedan pequeños ante las fallas del sistema. El modelo Housing First, que ofrece vivienda junto con atención en salud mental y adicciones, logra un 98% de éxito en mantener a las personas en sus hogares, pero solo un 25% de los hogares que califican reciben vales federales de vivienda, como el programa Section 8. Una demanda presentada en mayo de 2025 por el Departamento de Justicia de EEUU contra las políticas de Ciudad Santuario de Denver podría complicar aún más la ayuda para las familias migrantes, que han impulsado gran parte del reciente aumento de personas sin hogar. La coordinación entre agencias como HUD y FEMA sigue siendo irregular, sobre todo durante desastres, dejando en el limbo a grupos vulnerables como personas mayores y con discapacidad. Con 70.000 viviendas asequibles faltantes en Colorado, la red de protección social parece más bien una cuerda floja. Estas políticas muestran una verdad profunda: las buenas intenciones no bastan para cubrir la distancia entre la necesidad y los recursos. Y mientras esta red social se acerca a su punto de ruptura, ¿quiénes serán los primeros en sufrir las consecuencias? ¡3! ¿Quién corre mayor riesgo de quedarse sin hogar? La crisis de personas sin hogar en Denver no perdona a nadie, pero golpea con más fuerza a los más vulnerables, y los mayores cargan con un peso especialmente duro. En 2023, unas 138.089 personas mayores estuvieron sin hogar en todo el país, entre ellas 39.696 con más de 65 años. Un reflejo claro de cómo la economía implacable está arrinconando a nuestros mayores. En Denver, casi el 50% de los adultos solteros sin hogar tienen más de 50 años. Muchos sobreviviendo con pensiones fijas de la Seguridad Social de unos $1.500 al mes, que se desmoronan ante subidas de alquiler de alrededor del 8% anual. Para estos mayores, quedarse sin hogar no es solo una dificultad, es una sentencia de muerte. Las personas de más de 50 años tienen un riesgo de mortalidad un 60% mayor,
y la tasa de fallecimiento entre los mayores sin hogar es un 80% más alta que entre quienes tienen vivienda. En la calle, enfermedades crónicas como la diabetes o los problemas cardíacos empeoran rápidamente y el deterioro cognitivo avanza sin freno, convirtiendo las canas en un símbolo de pura supervivencia. La falta de atención médica accesible y de refugios seguros agrava su situación, obligándoles a enfrentarse a enfermedades y al frío en aparcamientos o campamentos improvisados. Esta vulnerabilidad no es exclusiva de los mayores. Las familias con niños sufrieron un aumento del 134% en la falta de vivienda en 2024, muchas de ellas migrantes que escapan de la pobreza solo para encontrarse con el despiadado mercado inmobiliario de Denver, donde un piso modesto exige ingresos muy superiores a los que pueden lograr. Las personas negras y nativas americanas también están sobrerepresentadas, siendo el 17% y el 5% de la población sin hogar, pese a constituir solo el 5% y el 1% de la población de Colorado, una herencia de desigualdades históricas como la segregación, los préstamos discriminatorios y el encarcelamiento masivo, que durante generaciones han bloqueado la acumulación de riqueza. Las víctimas de violencia doméstica enfrentan un dilema desgarrador: quedarse en entornos abusivos o huir a la incertidumbre de las calles donde los refugios suelen estar llenos. También hay jóvenes LGBTQ+ expulsados de sus hogares y jóvenes que salen del sistema de acogida sin ninguna red de apoyo, que acaban engrosando las filas de quienes no tienen techo. Sin embargo, las personas mayores afrontan retos únicos que multiplican su riesgo. Muchos no tienen la fuerza física para competir en el mercado laboral, ni las habilidades digitales para acceder a recursos en línea, quedando aislados en un sistema que da prioridad a los jóvenes y a quienes pueden trabajar. La soledad agrava sus problemas. Viudos o alejados de sus familias carecen de redes personales que puedan ofrecerles un sofá o un préstamo en los malos momentos. Programas como el Section 202, creados para vivienda de mayores, están crónicamente infradotados. En 2023, solo se construyeron 1.100 viviendas en todo el país, pese a la creciente demanda. Para los mayores racializados, la combinación de edad y racismo estructural aumenta aún más su riesgo de quedarse sin hogar en Estados Unidos, pues los obstáculos históricos para ser propietarios les han dejado con menos bienes a los que recurrir. El hilo que une a todos estos grupos es evidente: la vulnerabilidad no es un fracaso individual, sino un fallo del sistema. Un solo desahucio, una factura médica o una ruptura familiar pueden empujar a cualquiera al abismo, especialmente cuando la sociedad no protege a los más frágiles, cuando dejamos que nuestros mayores y nuestras familias se hundan. ¿Qué dice eso de los valores que decimos defender? Antes de poder responder a esa pregunta, debemos entender por qué. ¿Cuáles son las causas de fondo de todo esto? Las raíces de la crisis, más allá de buscar culpables. Para entender la creciente crisis de personas sin hogar en Estados Unidos, hay que ir más allá de la idea equivocada de que la falta de vivienda es solo culpa de la pereza o la adicción. En Denver, la realidad es mucho más compleja, formada por fallos del sistema y dificultades económicas que atrapan incluso a los más luchadores. El problema central es la grave escasez de vivienda asequible, una crisis que convierte el llamado sueño americano en un espejismo cruel para muchos. Solo existen 34 viviendas asequibles por cada 100 hogares de bajos ingresos. Los datos hablan por sí solos. Alquilar un piso de 2 habitaciones en Denver exige ganar $35.84 por hora, mientras que el salario mínimo apenas llega a $14.17. Esta enorme brecha entre ingresos y precios hace que el 74% de los inquilinos con bajos ingresos gasten más de la mitad de lo que ganan en alquiler sin red de seguridad alguna. Un imprevisto médico, una avería del coche o un despido pueden llevarlos a un desahucio en pocas semanas. El mercado ha creado una nueva clase de inquilinos permanentes, personas con trabajos estables y sueldos decentes que no logran acceder a una vivienda propia y apenas pueden seguir el ritmo de los alquileres disparados.
Incluso quienes tienen ingresos medios antes símbolo de estabilidad, ahora viven al límite a un solo sueldo de perderlo todo. Los fallos del sistema agravan aún más esta fragilidad. Solo el 25% de los hogares que cumplen los requisitos recibe ayudas federales para la vivienda, dejando a millones de personas solas en un mercado que juega en su contra. Los servicios de salud mental y tratamiento de adicciones esenciales para el 30-40% de las personas sin hogar que luchan con estos problemas están gravemente infradotados y solo ofrecen soluciones temporales, donde se necesita atención completa. Las injusticias históricas como la segregación residencial y los préstamos discriminatorios han negado durante décadas las oportunidades de crear patrimonio a las comunidades negras nativas e hispanas, haciéndolas mucho más vulnerables a cualquier golpe económico. Las crisis personales suelen dar el golpe final. La violencia doméstica, la ruptura familiar o la pérdida de empleo pueden destruir una vida en cuestión de semanas. Y lo más sorprendente, entre el 40% y el 60% de las personas sin hogar trabajan, se esfuerzan cada día, pero no pueden pagar un lugar donde vivir. Las divisiones políticas también complican todo. Las políticas de Ciudad Santuario de Denver, que desde mayo de 2025 enfrentan una demanda federal, atraen a migrantes que saturan los albergues y recursos de vivienda. Al mismo tiempo, la ciudad se debate entre dos modelos opuestos: el enfoque Housing First, que ofrece vivienda sin condiciones previas, y el modelo de Aurora, que exige empleo antes de recibir ayuda. Ambas estrategias evitan el problema de fondo, un mercado de vivienda tan inflado que deja fuera a millones de personas. Los datos son claros: el 90% de las personas sin hogar no eligieron esta vida. Quedaron atrapadas en un sistema que no les da una oportunidad justa. Cuando las cartas están marcadas desde el principio, ¿por qué seguimos culpando a quienes reciben la peor mano? ¿Qué fuerzas están empujando a la gente hacia la falta de vivienda en tu comunidad? Cuéntanos tu opinión aquí abajo. Respuesta del gobierno: grandes gastos y resultados irregulares. El Ayuntamiento de Denver ha invertido enormes recursos en la lucha contra la falta de vivienda, pero los resultados dejan muchas preguntas en el aire. La iniciativa All in Mile High, pieza clave del plan del alcalde Johnston, dio cobijo a 2.169 personas en 2024 y logró reducir el número de personas sin techo de 1.423 a 1.273 entre 2022 y 2023. Los veteranos han mostrado un avance notable. En 2023 se alojó a 415, llevando la falta de vivienda entre veteranos a su nivel más bajo desde 2009. A nivel nacional, los $115 millones que el HUD destinó a viviendas para mayores mediante la sección 202 son un paso positivo, aunque solo generaron 1.100 viviendas, una cifra mínima ante la magnitud del problema. El gasto impresiona. Denver invierte entre $42.000 y $104.000 al año por cada persona sin hogar, alcanzando un total de $545 millones en 2023, si se suman los costes municipales sanitarios y de organizaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, un informe del Denver Post de marzo de 2025 reveló que la ciudad tiene serias dificultades para controlar estos fondos, lo que despierta dudas sobre su eficiencia. Los refugios temporales, como habitaciones de hotel que cuestan $79.497, cada una consumen presupuestos que podrían destinarse a viviendas permanentes. Aunque el modelo Housing First mantiene al 90% de sus participantes alojados, tras 2 años, su alcance es limitado y llega solo a una pequeña parte de quienes lo necesitan. El verdadero problema no es solo el dinero, sino cómo se distribuye y coordina. Agencias como HUD-FEMA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos rara vez trabajan de forma conjunta, desperdiciando recursos. Los bloqueos políticos, desde demandas sobre migración hasta discusiones sobre modelos de trabajo, primero frente a vivienda, primero frenan cualquier avance. Los esfuerzos de Denver muestran potencial, pero están lejos de cubrir el déficit de 70.000 viviendas que sufre Colorado.
Un camino a seguir, soluciones que funcionan. Acabar con la falta de vivienda en Denver exige cambios valientes y estructurales, no soluciones rápidas. Primero, la ciudad debe ampliar masivamente la oferta de vivienda asequible. Programas como la Sección 8 y la Sección 202 deberían financiarse por completo para que el 100% de los hogares con bajos ingresos reciban ayudas, igual que sucede con el programa SNAP para alimentos. Elevar el salario mínimo a $20 la hora permitiría ajustarse al coste de vida en Denver y daría a los trabajadores una oportunidad real de salir adelante. Ampliar el programa Housing First, incorporando atención en salud mental, tratamiento de adicciones y formación laboral, es imprescindible. Su tasa de éxito del 90% demuestra que funciona. Las soluciones comunitarias también son fundamentales. Un programa de prevención como Home Safe de California, que ofrece ayuda económica y gestión de casos a personas mayores en riesgo, podría marcar una gran diferencia. Leyes que prohíban la discriminación contra quienes tienen vales de vivienda abrirían más puertas. Para los migrantes, programas específicos de vivienda y empleo aliviarían la presión sobre los sistemas locales. Campañas de sensibilización como el proyecto artístico del St. Francis Center, realizado junto a personas que antes vivían en la calle, pueden reducir el estigma y fomentar el apoyo público. Esto no es solo una cuestión de políticas, sino de voluntad colectiva. Gobiernos, organizaciones y ciudadanos deben unirse para priorizar la vivienda como un derecho humano. El futuro de Denver. Esperanza o desesperación. El futuro de la crisis de personas sin hogar en Denver está en juego. Sin medidas urgentes, el panorama es sombrío. Un aumento del 20% en la falta de vivienda para 2030 con las personas mayores y las familias como las más afectadas por el alza de los alquileres y la desaparición de viviendas asequibles. La escasez de 70,000 viviendas en Colorado no se resolverá sola, y las disputas políticas sobre la migración y los modelos de políticas podrían profundizar aún más la división. Aún así, hay motivos para la esperanza. La casi eliminación de la falta de vivienda entre veteranos demuestra lo que se puede lograr con enfoque y recursos. Ampliar programas como Housing First y los subsidios podría reducir la falta de vivienda en un 25% para 2027, según el Consejo Interinstitucional de Estados Unidos sobre personas sin hogar. A nivel personal, la prevención es clave. Crear un fondo de emergencia para cubrir de 3 a 6 meses de gastos, buscar vivienda asequible con antelación y apoyar a refugios locales como Denver Rescue Mission puede marcar la diferencia. También importa la participación ciudadana. Apoyar a candidatos que promuevan reformas en vivienda y bienestar social puede cambiar el rumbo. El futuro de Denver depende de si tratamos la falta de vivienda como un problema que puede resolverse o como una tragedia inevitable. ¿Qué hará usted para que nadie en su comunidad duerma en la calle? ¿Cómo logramos que nuestros líderes den prioridad a la vivienda para todos? Deje sus ideas aquí abajo. Un llamado a la acción: que nadie quede atrás. La crisis de personas sin hogar en Denver es una advertencia, una señal de que el sueño americano se está desvaneciendo para millones. Con 64 millones de estadounidenses viviendo en coches y el 70% de los inquilinos de bajos ingresos a solo un sueldo de ser desalojados, esto no es un problema lejano, es una emergencia nacional. La lucha de Denver refleja una verdad más amplia. Las personas sin hogar en Estados Unidos ya no se concentran solo en las grandes ciudades, también amenazan los suburbios, los pueblos pequeños y a cualquier familia que sufra el aumento del coste de vida. La pregunta no es solo cómo hemos llegado aquí, sino si actuaremos antes de que sea demasiado tarde. Esta crisis exige más que compasión, exige acción. Hay que romper el estigma que culpa a quienes no tienen hogar de su situación. La mayoría son víctimas de un sistema roto, no de fracasos personales. Apoye a organizaciones como la Colorado Coalition for the Homeless, colabore como voluntario en refugios y defienda políticas que hagan de la vivienda un derecho, no un privilegio. Comparta esta historia, provoque conversaciones y vote por líderes que cierren la brecha de vivienda. Juntos podemos construir un Denver y una América donde nadie tenga que dormir bajo un puente o en un coche. El sueño americano no ha muerto, pero está en cuidados intensivos.